Nos encontramos en Lima y estamos con el conjunto Condemaita Acomayo para hacer una invitación por su aniversario. ¿Cómo está, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Full ritmo. Trabajando, y creo que hay que trabajar las cosas con amor, con decisión y más que todo también darle la seriedad necesaria. Puesto que va a ser un escenario, el mejor escenario que hoy por hoy tiene nuestra patria, el Perú. Entonces, eso lo hecho nos hace que lo tomemos en la seriedad necesaria y más que todo darle toda la organización para que el público sea el que realmente... Un concierto de gala. Sí, un concierto de gala, creo justificado, porque en 45 años tenemos más de 200 canciones, entonces hay un recital realmente, todas las canciones son nuestras. Quiero demostrar al pueblo peruano que en los 45 años seguimos cantando. ¿Qué dice Calandria? Bueno, gracias, don Julián. Primeramente digo gracias a Dios y a la naturaleza por haberme dado este don, un don de cantar al público peruano, en especial a mis paisanos cusqueños residentes en diferentes lugares del Perú profundo. 45 años cantando y caminando de la mano con las personas, con la familia que gustan nuestra música andina y que gusta pues el estilo del conjunto Condemaita de Acomayo y Calandria del Sur. Y gracias a ellos llegamos a los 45 años. Estos 45 años quiero festejarlo junto a ellos y decirles gracias Cusco, gracias Perú, por darnos este aliento, este alimento espiritual en todos los escenarios del Perú profundo. Por ello, invito de corazón para este 13 de marzo al Gran Teatro Nacional, que ahí estaremos compartiendo con diferentes artistas como es Juanita del Rosal, la dúo Salcabambinitas y la banda típica de Pomacanchi de la provincia de Acomayo. Para ello, de corazón invito a que vayan, a que me acompañen, alegrarme de repente, me siento feliz y contenta haber llegado a estos 45 años de vida artística. Y de paso conocer este gran teatro, porque es un teatro, es el único teatro nacional que hay acá en el Perú y que está muy acondicionado, donde la Sinfónica toca, donde grandes artistas internacionales van a cantar. Sí, esto está entre Javier Prado y Aviación. Así ¿no? es. Y las ventas, los tickets, las entradas, ¿dónde los va a comprar? En Metro, en Teleticket, Telemetro, Begón y Metro. Así es, pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Yo creo que nuestra música andina tradicional, donde todavía no hemos maquillado, donde todavía no hemos anunciado nuestra música andina, debe llegar a este gran escenario. ¿Para qué? Porque también que los que cantamos guayno y hablamos quechua estamos también en capacidad de hacerlo. Y es necesario también darle diremos, el reconocimiento que en el Ministerio de Cultura por fin están dándole importancia a lo que es nuestra música auténtica de los años del Perú. Y todas las generaciones bailan con Condemaita Acomayo y Calandria del Sur. La particularidad es de que Condemaita hace llorar, hace cantar, hace reír y hasta más que todo hace llorar. Y hace tomar también, maestro, hace tomar también. No, yo los he visto en Arequipa, donde habían jóvenes artistas y ustedes quedaron muy bien. Así es, lógicamente, bueno, pues yo creo que también de algo que hay que alegrarse es de que la juventud felizmente está dando importancia a su origen, a nuestra identidad cultural. Eso es lo más importante, también estamos logrando en alguna medida reconquistarnos nuestra identidad cultural. Ya saben, amigos, este viernes 13 de marzo tenemos que llenar este teatro nacional, Gran Teatro Nacional. Y decir pues a la gente que la música de la cultura está viva, ¿no? En ustedes. Despídese, maestro, para Full Ritmo, para el Perú y todo el mundo. Decirlo simplemente gracias a Dios y gracias al respetable pueblo peruano que en todo momento siempre nos ha brindado su cariño, que es lo que mejor he cosechado en mi vida. Y quiero decir a los 4 eventos de que este 13 debemos cerrar con broche de oro tal vez, porque ya pues los años no pasan en mano, aunque nuestro deseo sería llegar a los 50 años como dice Pastorito Baracena y otros pocos artistas. De hecho, vamos allá a los 50 años con ustedes. Muchas gracias. Calandria, tu despedida. Bueno, yo quiero, yo quiero despedirme en el idioma mater de mi tierra, que es el Cusco. Ya estamos así, pero soy
tiajkuna, más que todo Coscomanta, Cainquichis, Maipicha Tarikunquichis, Maipiña Cainquichis, Shapes, Tukuy Sonkuimanta, Napaicuquichis, Añanchacuquichis, Kay Condemeita de Acomayo, Calandia del Sur, Cancunaban Cuscapurico, Cancunac Soncuquichis Pincaico, Cancunac Moneitzwan Mikei Tawachunca, Piscaya Huataman, Chayamoico, Pistay con Kashan, Aikaj. Chunka 15 unchay marzo killapi maypitaq mikay kusikuikanqa Gran Teatro Nacional Lima Anchaypi chaypaqa llapallaykichis también kakukichis chay wasipicha takipaymusaykichis yuyarisunchis de repente waqarankichis kusikurankichis mamitaykichis taytaykichiswan bueno kaytukuy watatañan puriyku qankunaq munayniykichiswan chayqa llaqtamasillay mink'akukichismi tukuy sunquymanta chay Gran Teatro Nacional kay Lima llaqtapi kan anchaypin suyamusaykichis chaypitaqmi llapan artista masiykunawan takipaymusaykiku kusirichimusaykiku llapaykichis khuyaywankichis chayqa llaqtamasillay chaypi suyamusaykichis. Gracias, gracias. Y será para la próxima, maestro de los maestros.